Bienvenido a nuestro estudio de Segunda de Corintios. Hoy estudiaremos las cosas que Dios usó en la vida de Pablo para convertirlo en un ministro que transformaría el mundo para Cristo. El primer aspecto de la vida de Pablo que examinaremos se puede resumir con la palabra encuentro. Pablo tiene un encuentro personal donde ve a Cristo glorificado en el camino a Damasco. Pablo habla de ese encuentro cuando está delante de reyes, gobernadores, líderes religiosos y turbas asesinas. Su experiencia en el camino a Damasco transforma su vida. Se convierte en un gran misionero, pastor, maestro y escritor. Es sin duda el cristiano más influyente en la historia de la iglesia. Toda persona cristiana ha sido influida por su ministerio. A pesar de que era un rabino erudito, talentoso, verdaderamente una de las mentes más grandes de su época, la experiencia de Damasco transforma su corazón y renueva su mente. Ahora, todo lo ve muy diferente. A partir de este momento, Pablo tiene muchos otros encuentros prácticos y espirituales. Uno de ellos está en 2 de Corintios 12, del 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé respecto a este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. Pablo, por supuesto, está hablando de sí mismo. Hay muchas cosas sobre su encuentro celestial que Pablo no puede decirnos, y hay muchas cosas acerca de su experiencia celestial que ni siquiera entiende. Pero lo que sí sabemos es que nunca lo supera. Desde ese momento en adelante, Pablo siempre tiene una gran parte de su corazón en el cielo. Se necesita mucha disciplina para mantener el corazón de Pablo conectado con el ministerio terrenal. El mismo Pablo nos dice que vive en conflicto entre su deseo de partir y estar con Cristo y su llamado a servir a Cristo en el mundo. Él nos dice en Filipenses 1 que dejar este mundo sería mucho mejor para él, pero como lo necesitan, está dispuesto a quedarse en este mundo. Esto es parte de lo que lo diferencia de otros ministros. Él conoce la realidad del cielo mejor que la mayoría. En 2 de Corintios, Pablo habla sobre la realidad que debería existir desde una perspectiva celestial y sobrenatural respecto al ministro del Evangelio. La trascendencia del ministro. Un ministro es un creyente reconciliado que por consiguiente está comisionado para ser un ministro de la reconciliación. Los ministros de la reconciliación viven de una manera diferente a los demás. Ellos no deberían ser como las demás personas en el mundo. De hecho, Pablo nos dice en esta carta que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque la luz no tiene nada en común con las tinieblas. Hay toda la diferencia del mundo entre un creyente y un incrédulo. Se supone que es así. ¿Qué hace la diferencia? Una diferencia es esta. El ministro, el discípulo reconciliado de Jesús, siempre tiene una parte de su corazón en el cielo. Cristo lo ha transformado. Tiene el mandato de irradiar la gloria de Cristo a las personas. Lo hace manteniendo su corazón en el cielo y sus manos y pies en la tierra. Puede que viva en la tierra, pero no tiene todas sus esperanzas puestas en las cosas de este mundo. En su corazón sabe que fue hecho para otra realidad. Otro aspecto impactante de la vida de Pablo tiene que ver con su sufrimiento. Pablo nos habla de ello en 2 de Corintios 12:7 diciendo: «Y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca». Quizás este aguijón en la carne sea una enfermedad física o es otra cosa. La frase probablemente se extrajo del Antiguo Testamento en Jueces 2:3, donde los israelitas fallan al tratar con los cananeos en su tierra. Leemos: «Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes». Pablo nos dice que este aguijón en la carne tiene algún propósito. Si lo piensas bien, ¿no tendrías un problema con el orgullo espiritual si tuvieras los encuentros y las revelaciones que tiene Pablo? ¿O si fueras a escribir la mitad del Nuevo Testamento? Entonces Pablo nos dice que Dios usa este aguijón para mantenerlo humilde.
Mientras Pablo ora para que Dios le quite esta espina, Dios le permite sufrir. Aún así, Dios usa a Pablo para ayudar a otros que están sufriendo. Si bien Pablo es un gran predicador, evangelista y maestro, también tiene un notable ministerio de sanidad. Pablo no solo sana a los enfermos, sino que también resucita a los muertos. El mismo Pablo, sin embargo, está atormentado y viene a Dios 3 veces y ora: «Oh Dios, quítalo, por favor llévatelo». La respuesta siempre es no, no y no. Dios llama a Pablo a este sufrimiento y a una profunda dependencia de la gracia de Dios en medio del dolor. Dios le dice en 2 Corintios 12:9, «Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Aquí vemos que Pablo no vive conforme a su carne, sino conforme al Espíritu de Dios. En sus cartas, tanto a los Gálatas como a los Romanos, Pablo escribe acerca de vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Vivir en la carne significa que lo estás haciendo todo tú mismo. Estás ejerciendo tu propio esfuerzo para lograr tus propias metas personales. En la Biblia, la palabra carne a menudo significa naturaleza humana sin la ayuda de Dios. Pablo dice que eso no es lo que deberías querer. Todo lo que el hombre construye fracasará y todas las vanaglorias de los hombres se callarán ante su gloria revelada. Lo que deberías querer hacer es vivir en el Espíritu y producir el fruto del Espíritu. Ese es el único fruto que durará para siempre. Ahora, para mantener a Pablo en el Espíritu y no en la carne, Dios permite que Pablo tenga un problema. No sabemos la naturaleza exacta de este problema. Algunas personas piensan que podría ser una condición de sus ojos, ya que vemos evidencias de su visión deficiente en Gálatas. Sin embargo, también podría ser algo no físico, como una tentación continua. No estamos seguros. Sin embargo, una cosa es cierta. Dios le dice a Pablo: «Te mantendré débil porque mi fuerza se manifiesta en la vida de los débiles. De esa manera la gente sabrá que el poder en ti tiene que venir de mí y no de ti». De la misma manera, ora para que Dios use tu debilidad de tal manera que Él pueda exhibir su poder al mundo. Si eres fuerte y saludable, pídele a Dios que te ayude a caminar en la fuerza del Espíritu y no en tus propios dones. Algunos han vivido pasos emocionales comunes en el proceso de sufrimiento y pérdida. Primero está la etapa de negación, luego la ira y luego la depresión y finalmente el punto de aceptación. En esta etapa final de aceptación llega la paz. Hubo un conocido maestro de la Biblia a quien le dijeron hace años que tenía una enfermedad crónica y potencialmente incapacitante, la esclerosis múltiple. Su primera reacción fue de negación. Había estado trotando entre 8 y 13 kilómetros todos los días y simplemente no podía aceptar el hecho de que no podría correr porque había desarrollado una limitación física. En una ocasión, en la clásica negación, quería algo de la tienda, así que fue solo al centro comercial y fue de tienda en tienda tratando de encontrar lo que buscaba. Caminó demasiado lejos. Tras salir de una de las tiendas, apenas unos 40 metros del coche, cayó al césped. Los testigos pensaron que estaba borracho. Simplemente no podía levantarse. Tenía que acostarse allí y descansar. Finalmente subió a su auto, pero no podía manejar. Sus piernas estaban muy débiles. Tuvo que levantar una pierna y ponerla en el embrague, y levantar la otra y ponerla en el freno. Recuerda que le prometió al Señor: «Si puedo llevar el auto de vuelta a casa, nunca volveré a hacer algo tan tonto como esto». Cuando esto lo obligó a salir de su negación, pasó por la fase 2, la ira. Durante unos 4 meses quiso estrellar su puño contra una pared. Luego, después de la ira, vino la depresión. Los ministros de Dios pueden deprimirse. Si tienes duda de esto, lee los Salmos. Los salmistas nos muestran qué hacer al respecto, porque experimentaron la depresión. Luego, pasó por la fase de negociación, tratando de hacer tratos con Dios. Si tan solo Dios lo sanara. La respuesta siempre fue no. Finalmente la aceptación llegó. Para él, esta etapa de aceptación llegó de una manera muy parecida a la que le llegó a Pablo. Él sabía que había cosas que Dios quería que hiciera. Entre otras cosas, el Señor quería que este maestro de la Biblia desarrollara el material de estudio bíblico para estas lecciones que estás estudiando en este momento. Verás, durante 20 años estos estudios estuvieron en su corazón.
Pero no fue hasta que Dios permitió estas limitaciones cuando finalmente hubo la calma suficiente como para obedecer a Dios en su obra. El Señor tiene el derecho de mirar nuestras vidas y decir: quiero lograr ciertas cosas en tu vida y ministerio. Nunca lo vas a hacer mientras tengas salud o seas autosuficiente. Así que voy a permitir la debilidad. Entonces vemos cuánto debe sufrir Pablo para convertirse en el tipo de ministro que Dios quiere que sea. Demuestra la ternura de corazón que deben tener los ministros del Evangelio. Pablo escribe en 2 de Corintios 6:11: Oh Corintios, nuestro corazón está abierto. Esta es una excelente visión de la comunicación. Mientras Pablo abre su corazón a los corintios, también dice cosas como las que encontramos en 2 de Corintios 2:4. Porque les escribí en mucha tribulación y angustia de corazón, y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que sepan cuán grande es el amor que tengo por ustedes. Su vulnerabilidad en la debilidad muestra el poder de Dios a través de él. Los corintios son capaces de ver el amor verdadero con el que los ama. Mientras Pablo busca amar a esta iglesia, sabe que amarlos a veces significa reprenderlos. Vemos un ejemplo de esto cuando en la primera carta a los Corintios, Pablo pidió a los corintios que disciplinaran a un hombre inmoral. Los corintios obedecen a Pablo en este asunto y expulsan a ese hombre de la iglesia. Esto llama la atención del hombre y se arrepiente. Mientras Pablo escribe esta carta, les dice en 2 de Corintios 2:7, más bien debes perdonarlo y consolarlo. De lo contrario, tal persona podría verse abrumada por un dolor excesivo. ¡Qué corazón de compasión, incluso por una persona culpable de pecado! Después de una vida de tanta adversidad y sufrimiento, lidiando con dificultades en las iglesias como este hombre inmoral, Pablo nos cuenta las restricciones. Él nos dice en 2 de Corintios 4:16, más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día. El hombre exterior es como una tienda. En el capítulo 5, Pablo nos dice que la muerte para el creyente es meramente un asunto de cerrar su tienda, su hombre exterior, para que su hombre interior pueda ir a estar con Cristo sin obstáculos. En la resurrección será renovado, haciéndose para siempre incorruptible, pero en este momento limita nuestro servicio. Para terminar, consideremos lo que hemos aprendido. Pablo tiene un encuentro de conversión en el camino de Damasco. Y Pablo tiene un encuentro celestial que le cambia la vida. Pablo nunca olvida este encuentro. Nunca debemos tratar de imitar las experiencias que Dios les da a otras personas, pero debemos imitar la fe y el servicio que dieron la oportunidad de tener esas experiencias. Debemos aceptar las experiencias que Dios quiere que tengamos, porque los encuentros con Dios nos transforman, al igual que las experiencias de vida que Dios nos permite vivir para moldearnos. Recuerda, puede ser que todavía tengas que sufrir lo que necesitas sufrir para convertirte en la persona que Dios quiere que seas y para hacer las cosas que Él quiere que hagas. No buscamos el sufrimiento. No debemos detenernos de ayudar a aliviar el sufrimiento de otras personas cuando podamos. Debemos orar por alivio y dirección en nuestro propio sufrimiento, pero siempre debemos estar listos para aceptar lo que Dios nos trae y dejar que haga su trabajo para remodelarnos.